intro al siguiente tema. Deja hacer una intro a esto. Vamos a hablar de la autoridad. Esto ya lo dije al principio del live, pero quiero que se entienda. Aquí no hay una animadversión por nadie en particular, ni por la autoridad actual que tiene la iglesia, ni por nada, sino que vamos a tratar de hablar más allá de la persona, sino que centrarnos en la institución que representa. La presidencia de la República, por ejemplo, es una institución, más allá del presidente que pase por ahí. Entonces, si se degrada la presidencia, se afecta a todo Chile por la importancia que tiene la presidencia de la República. Entonces es importante que la figura del presidente siempre siempre tenga una posición de honra y que sea importante, que se lleve de buena manera. Así que cuando hablemos ahora de la autoridad, no va a ser difícil, como les decía al principio, porque los que están por delante generan muchas reacciones viscerales, tanto de amor como de odio. Así que va a ser difícil que nos entiendan la intención, pero no creo que es necesario aclararla. Estamos haciendo un análisis de la institución y que si se degrada la institución, se afecta a la iglesia completa. ¿Ok? Entonces, pasemos al siguiente. La autoridad. Aquí está expuesto. Sí, ya voy a mirar acá mejor. En los artículos de 1920, los estatutos de 1929 no hay una mención explícita al tema de la autoridad. Quiero que se entienda esto. La figura del superintendente estaba en la iglesia en sus inicios, estaba obviamente en 1929. El directorio de la iglesia, que en los estatutos de 1929 el pastor Huber no era el presidente, sino que era el secretario del directorio. El presidente creo que era el pastor Víctor Pavés, puede ser. Va a aparecer Manuel ahí y me va a corregir, yo creo, pero no recuerdo quién era el presidente del directorio en 1929. El pastor Huber era el superintendente y dentro del directorio el pastor Huber tenía la posición de secretario. Estaban estas figuras, estaba la figura del superintendente, estaba la figura del directorio, pero no hay una mención explícita al tema de la autoridad. No hay un artículo como el que aparece en 1940. De hecho, como que evitan ocupar la palabra autoridad. Cuando se menciona al superintendente, dice que dirige o que preside, no sé, pero no utiliza la palabra autoridad. Al resto de los pastores, al directorio también, parece que dice que administra, pero no usan la palabra autoridad y no hay un artículo como el artículo 5 de los estatutos de 1940. Por eso digo que no hay una mención explícita al tema de la autoridad. No es que no existiera la figura del superintendente, no es que no existiera la conferencia anual, no es que no existiera el directorio, pero en los estatutos no está establecido de esta manera como está en 1940. En 1940 dice que las autoridades de la Iglesia Evangélica Pentecostal son la conferencia de pastores y el directorio de la corporación. La conferencia de pastores o miembros calificados es la autoridad máxima y suprema de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Un artículo como este, en 1929, no aparece. ¿Ok? Ya. Vamos a 1966. En 1966, el artículo dice, las autoridades de la Iglesia Evangélica Pentecostal son A, la conferencia anual de pastores, y este matiz es importante, la que delega expresamente sus amplias facultades en todo lo relacionado al orden espiritual en el cuerpo de presbíteros. O sea, ahora la conferencia anual delega, por lo menos lo relacionado al orden espiritual, en el cuerpo de presbíteros. Aquí, en 1966, en este tiempo estaba el pastor González, creo que, de superintendente. No, aquí es cuando el cuerpo de presbíteros toma esta relevancia como con el poder delegado de la conferencia anual. Y B, el directorio general de la corporación. Esa es la otra autoridad que tiene la iglesia. La conferencia anual, que delega todas sus facultades en lo relacionado al orden espiritual, al cuerpo de presbíteros, y el directorio general. Esas son las autoridades máxima y suprema. Se utilizan las mismas palabras que en el 40. ¿Ya? Avanzamos al año 2000. Ahí está. Ya. En el año 2000 dice, las autoridades de la Iglesia Evangélica Pentecostal son, esto es mucho más específico, artículo 19 de los estatutos del año 2000. 1. El superintendente.
2, el cuerpo de presbíteros. 3, la conferencia general. 4, el directorio de la iglesia. 5, los jefes de zona. 6, las comisiones. Y 7, los pastores de la iglesia local. Dice, el superintendente y el cuerpo de presbíteros son las autoridades máximas de la iglesia, tanto en Chile como en el extranjero. Y el artículo 21, que tiene una polémica asociada, que era cuando busqué los artículos, porque los descargué de una página de internet, y tiene una polémica asociada a la que no me voy a referir ahora. Pero el artículo 21 dice, el cargo del superintendente será vitalicio, ¿ok? Vuelvo a la idea. Tengo la idea de que el pastor Huber fue superintendente hasta que murió. Lo sucedió el pastor Guillermo Castillo y fue su superintendente hasta que murió. Luego vino el pastor Murgues y me parece que también fue superintendente hasta que murió. Del pastor Murgues vino el pastor González, que creo que también fue superintendente hasta que murió. El pastor González, el pastor Silva, lo mismo, fue superintendente hasta que murió. Pastor Silva, el pastor Valencia, lo mismo, fue superintendente hasta que murió. Y hasta ahí llegamos. Pero entonces, si bien posiblemente hasta el pastor Valencia, todos los superintendentes fueron vitalicios, no había un artículo que dijera de forma explícita que el cargo era vitalicio, hasta el año 2000. ¿Ok? En el año 2000 esto se transforma, se vuelve explícito. El cargo del superintendente va a ser vitalicio. ¿Ok? Y ahí hay otros detalles en ese artículo que es bastante largo. Espera un poquito. No, eso no. Entonces avanzamos. Avanzamos. Entonces, este sería como una visión general del desarrollo de la autoridad en la iglesia, al menos en términos estatutarios. Tenemos en 1909, estos son los grandes hitos, en 1909 el avivamiento, 1910 se constituye la iglesia, en 1929 vienen los primeros estatutos y reglamentos de la iglesia metodista pentecostal, en 1933 viene la separación, y en 1940 se conforma o se funda la iglesia evangélica pentecostal con sus primeros estatutos, y aparece la figura de autoridad de la conferencia de pastores y el directorio de la corporación. En 1929 no hay mención, en 1940 se menciona de forma explícita a la conferencia de pastores y al directorio de la corporación. En 1966, la conferencia anual de pastores delega, al menos lo que refiere al orden espiritual, lo delega en el cuerpo de presbíteros, y también otra figura de autoridad es el directorio general de la corporación. Y en el año 2000, ya el superintendente llega a la cabeza de la estructura de autoridad, seguido por el cuerpo de presbíteros, por la conferencia anual, que ya pasa de estar en los primeros lugares, por decirlo así, de autoridad en el 40 y en el 66, cae al tercer lugar, el directorio cae al cuarto lugar. Si es que este orden, enumerado de esta manera en los estatutos del 2000, tiene alguna significancia, el directorio pasa del segundo lugar al cuarto y la conferencia general, que había delegado su autoridad en el cuerpo de presbíteros, cae al tercer lugar y el cuerpo de presbíteros queda en el segundo lugar. Entonces, ¿a qué voy con esto? El argumento de Ángel, cuando habla de un sistema hiperepiscopal, tiene sentido si miramos este desarrollo de la autoridad. Si miramos esto, el desarrollo de la autoridad, tiene sentido la idea del sistema hiperepiscopal. Al principio, cuando la conferencia de pastores era la autoridad máxima de la iglesia, el sistema, por decirlo así, o la autoridad se repartía en una especie de colegiado. Era la conferencia de pastores, la autoridad de la iglesia, se repartía entre ellos, las decisiones las tomaba la conferencia anual. Esto cambia y toma la estructura que tenemos en el año 2000, donde el superintendente está a la cabeza. Entonces, eso como dato histórico y como un resumen de lo que acabo de leer. La iglesia, como les decía, metodista pentecostal, se separa, se forman dos grupos. Uno fue liderado por el pastor Huber, y otro grupo fue liderado por otros pastores que se quedaron con el nombre de la iglesia. La iglesia metodista pentecostal retuvo el nombre
el fundador, el pastor Hoover, se fue con el grupo que formó posteriormente la Iglesia Evangélica Pentecostal. La Iglesia Evangélica Pentecostal se forma como tal, al menos en términos estatutarios, en 1940, 4 años después de la muerte del pastor Hoover. Y en el grupo que queda en la Iglesia Metodista Pentecostal, creo que tienen una reforma de estatutos en los años 34 y no sé qué otro año más. No sé si hay otra reforma en los años 40 y algo. El que maneja toda esta información es nuestro amigo Manuel. Yo sé que hay uno de estatutos en el 34, me parece. Pero ya en 1950, la iglesia está bajo la dirección del pastor Umaña. Eh, el pastor Manuel Umaña llegó a la cabeza ya de la Iglesia Metodista Pentecostal. Él no fue el primer superintendente que tuvo la iglesia después de la separación. No recuerdo el superintendente que quedó a cargo en el 33, pero el pastor Manuel Umaña llega a la superintendencia, creo que el 38. Manuel me puede corregir en este dato histórico, pero pongámosle que en el 1938 llega a la superintendencia. En 1950 se hace esta reforma de estatutos y aparece la... Aquí el hermano Eric nos dice que Daniel Araya fue superintendente del 33 al 34. Creo que, claro, ahí justamente me confirma el hermano Eric que el pastor Umaña llega a la superintendencia el año 38. En el año 50 aparece la figura del obispo. Y también, este estatuto apunta a lo que es la autoridad. Y tiene hartos temas súper interesantes aquí. Así que les voy a pedir que presten atención. hay temas que los vamos a relacionar con unos artículos que vienen más adelante, que no tienen desperdicio. Dice, para 1950, la Iglesia Metodista Pentecostal, en su artículo 5, dice, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile será dirigida por las autoridades que se indican a continuación. La conferencia anual, primero. La Junta General Extraordinaria, segundo. La Junta General Ordinaria, el directorio, el obispo y los superintendentes de distrito. ¿Ok? En el artículo 15 se habla del cargo de obispo. Dice, habrá un obispo que será elegido por mayoría absoluta, bla, bla, bla. Dice, el cargo de obispo será vitalicio. Así como el cargo de superintendente es vitalicio en el año 2000, el cargo de obispo, por lo menos en el papel, a nivel estatutario, es vitalicio en el año 1950. Sin embargo, estos matices son súper importantes para entender para hacer el contraste con el artículo que vamos a leer más adelante. Sin embargo, la conferencia anual podrá acortar por simple mayoría, podrá acordar la suspensión de sus funciones y nombrarle un reemplazante. Y luego más adelante dice, en caso grave, la conferencia anual podrá acordar a propuesta del directorio y por 2/3 de los miembros que tengan derecho a asistir a ella, la destitución definitiva del obispo. ¿Ok? O sea que la conferencia anual podía suspenderla y podía también destituir al obispo. Lo podía suspender, la podía destituir. Eso era parte de los estatutos. Ahora, el artículo 17, si bien en el orden que está descrito, el estatuto 5, o sea, el artículo 5, da la impresión que el obispo comparte el poder con varios otros cuerpos de la iglesia, pero cuando leemos las atribuciones del obispo, las atribuciones y deberes del obispo, él podía nombrar a los superintendentes de distrito, que son parte de las autoridades de la iglesia, y también los podía suspender y removerlos. Y también presidía la conferencia anual, el directorio y la junta ordinaria y extraordinaria. Al final presidía todo lo demás. Esto es bastante interesante porque creo que por ahí por los 60, pasa a la siguiente, que se ve, ya, ahí hay una comparativa del desarrollo en términos muy simples de la IEP con la IMP. Tenemos que en 1950 tiene una autoridad bien definida, cuya figura principal es el cargo vitalicio del obispo. Y en el 2000, en la IEP, tenemos una estructura también bien definida, cuya figura principal es el superintendente de cargo también vitalicio. Esa comparativa, déjala un poquito más para que lo vean nuestros hermanos. Es lo mismo que mostramos antes, pero ahora comparando un poco a la IEP con la IMP y a la figura vitalicia del obispo en la IMP y la figura vitalicia del superintendente en la IEP. Dale.
Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay un artículo que no tiene desperdicio. Por ahí por los años 60 se da una polémica que también no voy a entrar por no ser, por no, pues, porque está de más. Está de más entrar en los detalles de la polémica eh, contra el pastor Umaña. No voy a entrar en los detalles, pero se dio que se cuestiona su posición, creo, según lo que me contaban. El directorio lo quiere aplicar el artículo 15 que leemos, el artículo 15 creo que era. Claro, el directorio quiere aplicar, vuelve a la original, sí, el 15. De que recuerda que hay un retraso con las personas que nos están viendo. Ahí Ya. voy. Ahora, El directorio quiso aplicar el artículo 15 que consideraba la suspensión y también la destitución del obispo, pero creo, según lo que me contaban, el pastor cambió el directorio completo, como tenía esa potestad, o no sé si la tenía, pero por lo menos lo aplicó, así que no pudo ser, no pudo ser destituido. Entonces se escribe un artículo en 1964 en la revista Chile Pentecostal, número 573, titulado La institución obispal de las iglesias del Espíritu. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Es porque cuando se acumula poder, como se acumuló poder en el caso del obispo Umaña, esa autoridad se va deteriorando y se va deteriorando al punto que se llegan a escribir editoriales como esta. Em, el, el deterioro de la autoridad se manifiesta quizás más, se acentúa mucho más todavía en tiempos de crisis. Aquí al pastor aparentemente lo querían remover de su cargo de obispo, se resisten y aparecen los defensores y que llegan al punto de escribir un artículo como el que estamos a punto de mostrarles. Dice, el artículo parte así, dice, aceptando la realidad de que existen iglesias que invocan a Cristo, fundadas por hijos de Dios y de otras de creación exclusiva del Espíritu Santo, o sea, hay algunas iglesias de Cristo que las fundan hombres, hijos de Dios que creen en Cristo y todo, pero hay otras que son fundadas exclusivamente por el Espíritu Santo. Dice, abordaré algunos aspectos sobre el episcopado de estas últimas. Dice, los cargos ocupados por los apóstoles en la iglesia primitiva eran vitalicios. Hay que considerar que ellos no eran otra cosa que obispos distinguidos por Dios. O sea, aquí hace el primer paralelo entre un apóstol y un obispo, y columnas de la iglesia universal. El cargo de obispo es el más alto en la jerarquía de las iglesias de Cristo, mayormente en las de creación exclusiva del Espíritu Santo. O sea, hay iglesias que son especiales porque las crea el Espíritu Santo. En esas iglesias especiales hay una figura especial que es paralela a los apóstoles y que se llama obispo y que tiene un cargo vitalicio. Dice, los pastores, diáconos o presbíteros de la era apostólica no tuvieron ni en sueños la idea de enjuiciar a un obispo, menos a un apóstol, porque su ordenación era vitalicia. No voy a leer toda la carta, sino que o sea, no voy a leer todo el artículo. Pueden poner pausa ustedes y pueden leerlos eh, ahí en el video. Vamos a ir sí a pasar al siguiente parte para que puedan leerlo completo ustedes y voy a ir simplemente leyendo lo destacado. Este artículo básicamente se dedica a defender la idea de que nadie puede destituir a un obispo, y especialmente en las iglesias que funda el Espíritu Santo, porque es una jerarquía que no tiene parangón. O sea, ni siquiera el obispo puede renunciar. Es tal la importancia del cargo que ni siquiera él puede renunciar. Después de este argumento, básicamente que no hay nadie a la par en jerarquía que lo pueda destituir, dice, queda por tanto descartada toda posibilidad para que los miembros con rango inferior al obispo puedan enjuiciarlo o intenten despojarlo de su alta investidura. O sea, dado que tiene esta jerarquía tan elevada, un cargo vitalicio en una iglesia recontra espiritual, porque la fundó el Espíritu de Dios, esa posición es intocable. Es vitalicia y no hay nadie a la altura de él para destituirlo. Solamente Dios puede expulsarlo. Y aquí coloca el caso de Judas Iscariote, coloca el caso de Saúl, y ejemplos por el estilo. La última el párrafo de este artículo
Dice, eh, las afirmaciones de la Biblia son de limitadas alcances y en este caso nadie intenta atribuirse facultades que no tiene. O en otras palabras, no puede uno, porque aquí habla del versículo donde Pablo dice que ninguno tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con templanza. ¿Y cómo lo interpreta este hermano? Dice, nadie intenta atribuirse facultades que no tiene. O en otras palabras, no puede uno o varios subalternos decretar medidas en contra de una jerarquía superior. Por lo tanto, no se puede despojar de su título y derechos a un obispo de la Iglesia de Cristo porque es apóstol, ni mucho menos si para intentarlo se echa mano de calumnia, por lo cual repito que el acto reviste extrema gravedad. Bueno, ahí después termina argumentando, pónganle pausa ustedes, terminen de leerlo y ahí está el hermano que lo firma. ¿Ok? Entonces, esto es parte, después, bueno, terminemos ahora con el otro artículo. A esto nosotros a esto le puse por título el deterioro de la autoridad. ¿Ok? ¿Qué viene después del deterioro de la autoridad? Viene directamente el culto a la persona. Y bueno, esto tampoco es un intento de hacer saña con la figura del pastor Umaña, pero es importante poner una voz de alarma en cómo una figura de autoridad puede llegar a ser se puede llegar a deformar tanto su autoridad que primero se cae en la obediencia ciega y luego termina ya derechamente en la veneración, por no decir adoración, para que no suene tan pesado. Entonces, ¿qué pasa? Este otro artículo, este es del año 2004, de la Voz Pentecostal número 41. En este artículo se relata un hecho puntual que es el traslado de los restos del obispo y su esposa. No voy a entrar a cuestionar lo que vieron los hermanos, ¿ok? Aquí pasa a la siguiente. En la página, como en la tercera página de este artículo, Ahí está. ¿ya? En la tercera página de este artículo hay un párrafo que yo no voy a entrar a cuestionar lo que vieron ellos cuando exhumaron el cuerpo, ¿ok? No voy a leerlo tampoco, lo pueden pausar a ustedes y leer, pero básicamente dicen que el cuerpo del obispo estaba incorrupto, o sea que no había sido afectado por el tiempo, que es algo que puede llegar a pasar, eso yo no lo pongo en duda. El tema es qué es lo que ellos interpretan cuando ven esto. Ellos ven esto y dicen, la vista de este milagro nos trajo a la memoria el versículo bíblico que dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahí yo creo que esto es bastante grave. Esto es muy grave. Porque es una deformación, pero ya absoluta, de un versículo bíblico. Es darle un estatus mesiánico a un hombre. Es colocarlo a la altura misma de Cristo. Y esto ya lleva por sí involucrado pecado. Esto es pecado puro y duro. ¿Ok? Antes de pasar a la última diapositiva. Estos artículos que le estamos compartiendo están escritos en revistas relacionadas con el mundo metodista pentecostal. Por lo tanto, tenemos evidencia que se la podemos mostrar y que se la acabamos de leer. ¿Ok? Esto ha llegado a ser plasmado en artículos. Por lo tanto, tenemos evidencias históricas de esto. Pero, junto con la evidencia histórica escrita, como decía Hans, está también la parte oral, está la tradición oral, por llamarlo de alguna manera. Y yo veo con mucha preocupación que un camino muy similar al que ya transitó la Iglesia Metodista Pentecostal, con todos los problemas que vinieron después, la Iglesia Metodista Pentecostal ha tenido muy tristes separaciones. Por un lado, la metodista privada, por otro lado, la metodista pública, y quizás el colmo de la humillación fue el caso Durán, el pastor Durán, con la iglesia de JBH, eh, que fue un escándalo nacional, y que fue para dolor de todos. En el fondo,
que una iglesia pentecostal sea humillada es afrenta para todos los pentecostales. La tomo yo también como personal. La gente en mi trabajo, por ejemplo, no hace distinción que hacemos nosotros. Son evangélicos, tú también soy evangélico. Son pentecostales, tú también soy pentecostal. La afrenta de ellos es la afrenta nuestra. ¿Me entienden? Entonces yo veo con mucha preocupación que este mismo camino, un camino muy similar, al menos en el plano oral, se está viviendo en nuestros medios. Vuelvo a la idea inicial. No es algo contra la autoridad actual de la iglesia. No es algo contra el actual superintendente, sino que es una preocupación con la institución que representa el superintendente. Porque el mismo trato adulador que recibe el superintendente actual, lo recibió el anterior y lo recibió el anterior a él, por lo menos que yo tengo memoria. Entonces, ese es un camino muy peligroso de transitar, que no termina de buena manera, que no termina de buena manera. Yo he visto ejemplos muy frecuentes de esto, muy frecuentes de adulaciones que están más allá de lo normal, a nivel de congregaciones y especialmente en el mundo pastoral. La forma como se relacionan los pastores es bastante particular. El nivel de formalidades excesivas y de cariños excesivos y de demostraciones de respeto excesivos que muchas veces rozan la adulación es muy frecuente. Hace no mucho, también no voy a decir dónde ni quién, un pastor de una iglesia en el sur de una ciudad grande, hablando justamente de la figura del superintendente, lo llamaba nuestro hermano mayor. Y esto tiene un camino que termina mal. Este tiene un camino que termina mal. Entonces, volviendo a la carta de que habla Ángela, que menciona justamente el deterioro de la autoridad, yo creo que es uno de los elementos preocupantes, uno de los elementos preocupantes que tiene, de los síntomas que debiera generarnos preocupación es justamente esto. ¿Qué camino estamos transitando? Ya conocemos el final de este camino, ya conocemos dónde llega esto. Tenemos ejemplos cercanos. Entiéndame el paralelo, ¿ah? Esto no voy a hacer, entiéndame el paralelo. La Iglesia Metodista Pentecostal no es un reino, la IEP tampoco es un reino, pero, pero en el Antiguo Testamento el reino del norte cayó 100 años antes que el reino del sur, o 120 años antes. Y los profetas daban advertencias al reino del sur, colocando como ejemplo al reino del norte. Entonces, permítanme este paralelismo. No estamos hablando de reinos, los pastores no son reyes, pero los errores cometidos por una denominación tienen consecuencias que son evidentes y no podemos transitar el mismo camino. La humillación que recibió la JBH puede ser perfectamente nuestra humillación en el futuro. Y eso es muy preocupante. Y repito la idea, no es nada personal con la autoridad actual, sino que es una preocupación de la situación en la que se encuentra la institución de la superintendencia. Y vuelvo a la idea, trato de hablar esto con respeto, porque me merecen respeto los pastores, me merece respeto la figura del superintendente, porque son personas que no, de carne y hueso, que yo las voy a ver en un corto plazo. A mi iglesia le corresponde recibir los estudios bíblicos este año. Entonces, en algún momento voy a ver a muchos de los pastores, muy posiblemente al superintendente. Me merecen todo el respeto del mundo, pero hay elementos que son de preocupación. Hay elementos que son de preocupación. Hans lo abordó, creo, de forma bastante correcta en la reflexión desde la banca número 55. Ahí está en detalle más o menos cosas que han ido dañando justamente la figura misma de la institución, o sea, la institución misma de la superintendencia. Y también en la reflexión desde la banca 54, yo eh, entro en esta dinámica del obedecer por obedecer. O sea, cuando la estructura de la iglesia toma este orden piramidal, la obediencia pasa a ser la moneda de cambio, esta obediencia ciega. Y eso no corresponde a la iglesia de Cristo. O sea, la virtud por excelencia en la iglesia de Cristo es el amor. Es lo que digo yo en la reflexión de la banca número 54. Pero como entramos en esta dinámica de
de adulación, de pensamiento piramidal, de pensamiento vertical, entramos justamente a promover la obediencia como la virtud por excelencia del cristiano cuando no lo es. No lo es. Es el amor a Dios y el amor al prójimo. Es el primer y gran mandamiento y el segundo gran mandamiento. Así que les comparto esta reflexión con una última pregunta. Nosotros, los herederos del pastor Huber, somos hoy en día humanistas o huberianos. Y con esta pregunta cierro esta presentación.